Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Este es el último viernes económico y financiero del semestre, solamente, el próximo semestre continuamos. Como saben, este es un evento organizado por el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y está bajo la coordinación de la profesora Isabel Guerrero. El tema de hoy es riesgos, percepciones y portafolios, sentimiento de mercado e inversiones alternativas. Para este viernes económico y financiero tenemos a dos distinguidos expositores. Tenemos a Omar Chávez y Rolando Luna Victoria, ambos expertos en la gestión de portafolios. Bienvenidos, Omar, Rolando, y muchas gracias por aceptar la invitación. Permítame leer en detalle sus respectivos CV. Bueno, Omar Chávez es egresado de esta casa de estudios, también magíster en economía por esta casa de estudios también, es gerente de inversiones en Red Capital Perú, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, liderando estrategias de inversión, crecimiento y financiamiento para medianas empresas, fondos institucionales y proyectos de impacto. Es especialista en inversiones alternativas, fintech y edtech, con enfoque en inclusión financiera y sostenibilidad. Por su parte, Rolando Luna Victoria es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, tiene la certificación CFA, es magíster en Finanzas por la London Business School, posee 20 años de experiencia en la gestión de portafolios de inversión, ha desempeñado cargos como gerente principal de estrategia de inversiones en Profuturo AFP y como supervisor senior en tácticas e inteligencia de mercado y gestor de portafolio senior del Banco Central de Reserva del Perú. Actualmente es cofundador de Tandem Finance y CEO de Faro Capital Multifamily Office y fondos mutuos. Cuenta con 14 años de experiencia docente en cursos de finanzas en la Universidad del Pacífico. Bueno, como todos ya me conocen aquí, soy Ricardo Guamán Aguilar, profesor de finanzas del Departamento de Economía y voy a moderar la sesión. ¿Okay? Bueno, la dinámica de este viernes económico financiero es la siguiente. Vamos a empezar con Rolando, quien tendrá, al igual que Omar, luego aproximadamente unos 30 minutos para hacer su presentación. Luego de las presentaciones vamos a pasar a las preguntas y comentarios, ¿de acuerdo? Por supuesto que todos pueden hacer comentarios, incluso aquellos participantes que están vía las redes sociales, pueden hacer sus comentarios, que yo las trasladaré a los expositores. Entonces empezamos con Rolando, quien nos hablará sobre el proceso de inversión y cómo la parte psicológica entra en ese proceso. Hola, hola, hola. Bien, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Viernes también, ¿no? Cansado después del almuerzo. Yo todavía no almuerzo, así que acá me viene un buen almuerzo. Es un tema interesante. Primero, gracias a la universidad por la invitación. Hace varios años que no vengo. Me acuerdo que vine hace varios años a la Facultad de Contabilidad también a dar una charla asociado a fondo de pensiones, ¿no? Ahora es un tema muy interesante lo que vamos a ver ahora, porque en mi experiencia docente y profesional me he dado cuenta que su generación cada vez más está invirtiendo su dinero. ¿Ya? No es como mi generación, que para que invertamos teníamos que saber bastante, o si invertíamos perdíamos porque no sabíamos. Ustedes tienen a la mano plataformas locales, internacionales, aplicaciones,
una sociedad agente de bolsa, pueden invertir a través de $100. Es decir, hay muchas herramientas para que ustedes inviertan, ¿ya? Entonces, ¿por qué no hacerlo? No cometamos el error de nuestras generaciones, en los cuales por dejar de invertir, por no querer arriesgar en acciones, por ejemplo, dejamos mucho dinero sobre la mesa, ¿ya? He visto con mucha gratitud que muchos jóvenes ya comenzaron a invertir y el año pasado han hecho 20% en un año, simplemente a través de internet, sin nada raro ni nada exotérico, simplemente compraron un índice bursátil, lograron una rentabilidad. Pero la idea de ahora es, como dice el título, es armando portafolios sin morir en el intento. ¿Ya? Es muy fácil fracasar rápido y es muy fácil desanimarse y decir nunca más invierto mi dinero. La idea es qué debo considerar, sobre todo las personas naturales también, no solamente los institucionales, para armar un portafolio que sobreviva a lo largo de los años. ¿Sí? Esa es la idea. Me imagino que aquí hay alumnos de finanzas, alumnos de economía, alumnos de otras carreras. Tal vez los de finanzas saben un poquito más, pero la idea es que esto esté hecho para todos. ¿Ya? Encantado de responder a cualquier pregunta al final. La idea es entender bien y, ¿por qué no?, arriesgarnos a invertir nuestro dinero en un futuro. ¿Ya? Vamos a comenzar. Cuando uno quiere invertir, algo que a veces pasa, no tenemos en cuenta el para qué. Oye, compro porque no sé, ese blog me dijo que tiene que subir y lo compro. Pero no tenemos un objetivo claro para qué invertir. Oye, mi pata compró, oye, compra pues porque sube, ¿no? Y no sé para qué, pero lo compro. Esa no es la manera correcta, ¿ya? Lo correcto es primero definir un objetivo a ese dinero que uno va a invertir. Oye, por ejemplo aquí, me voy de viaje, quiero una maestría en Harvard o quiero pagar una deuda. Tener un objetivo numérico, ¿ya? Y eso cuando uno ve la realidad, cuando uno gestiona personas de alto patrimonio, pasa exactamente lo mismo, ¿eh? No solamente a los jóvenes que tal vez no lo sepan, personas de alto patrimonio a veces, oye, ¿y para qué? ¿No? Oye, tengo tanto, pero ¿para qué? ¿Me siguen? Entonces, ustedes deben calcular de alguna manera cuánto requieres ganar para lograr el objetivo final, ¿ya? Entonces, hay 3 preguntas que uno debe de responder. ¿Cuánto esperas ganar? Oye, si yo espero ganar 5% del año, mejor me voy a un depósito a plazo, ya está. ¿Para qué me hago una criptomoneda, no? Con un depósito ya estoy. Esa es la primera pregunta que hay que responder. Oye, si quiero ganar 80%, bueno, con un depósito no hay forma que lo hagas. Tengo que asumir un mayor riesgo, ¿no? Segunda pregunta a responder. ¿Cuál es el riesgo que están dispuestos a asumir? ¿Sí? Y hay que, con una mano en el pecho, si realmente estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Hay muchas personas de todas las edades que te dicen, sí, yo puedo asumir volatilidad, pero el mercado cae 20%, están llorando, se orinan, ¿no? Ya no sé qué hacer. Y venden, y luego el mercado sube. Y hay personas que te dicen que no pueden tolerar el riesgo, y al final lo terminan tolerando. Entonces, es una pregunta muy asociada a sus vidas personales. ¿Cómo son ustedes con el riesgo? ¿Lo toman o no lo toman? Su vida personal, ¿ya? Para que sepan, en promedio el peruano, nosotros, somos muy adversos al riesgo. No nos gusta arriesgar, ¿ya? Y eso hace que el portafolio nuestro, como sociedad, esté más ligado a un depósito a plazo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y tercero, una pregunta muy importante, ¿en cuánto tiempo esperas ganar ese dinero? ¿En un año, en 2 años, en 10 años? Yo les aseguro, si yo les pregunto a ustedes en cuánto tiempo quieren ganar, van a decir, no sé, rapidísimo, ¿no? Todos quieren ganar un montón en corto periodo de tiempo, ¿no? Lógico, racional. Pero eso no necesariamente se puede. Entonces la idea es sincerarse bien en qué horizonte. Bueno, yo cuando dictaba en la universidad, decían mis chicos de economía financiera, si su padre, en lugar de haber comprado un auto hace 10 años, hubiera puesto en la bolsa americana, su universidad ya hubiera estado pagada hoy. Así es simple, ¿ya? Pero no, claro, como el que no sabe el mercado de renta variable a veces comete errores, designa mal los recursos y terminan teniendo portafolios que no deberían ser. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo hacemos para cumplir los objetivos? Hay que ahorrar, ¿no? Y aquí viene toda una discusión si hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de ahorro, etc. Sea la que sea la capacidad, uno enfrenta la realidad y dice, ok, tengo un ahorrado, no sé, poco dinero o mucho, ¿qué hago? El peruano, lo primero, y eso es a todas las edades, ¿ah? Lo primero que hace, su depósito a plazo. O recibe su sueldo en un banco, gasta algo y lo demás lo deja ahí. ¿Ganando cuánto?
cero, o una miseria de 1%, ¿no? Y algunos están muy contentos con esa rentabilidad, sin saber que ese dinero puede rendir más, ¿no? ¿Y por qué la mayoría tiene un depósito a plazo? Porque la cultura del peruano, aparte que es adverso, está acostumbrado a la desconfianza, a no confiar en otros productos, y por tanto, soy más común o más confiado en un depósito a plazo, ¿ya? Hoy en día su generación cada vez menos, ¿no? Ya hay chicos de su edad, ¿no? Me imagino ustedes están entre los que 18, 22 años, ya están invirtiendo su dinero a través de internet, ¿ya? En plataformas serias, ¿no? Serias de años, y pueden sacar mucho más que un depósito. Segunda forma de invertir, a través de fondos mutuos, ¿ya? Hay unos fondos mutuos, tal vez son instrumentos, son portafolios vendidos por varias empresas peruanas, en este caso quieren comprar de Perú, que te venden un montón de acciones, bonos. Lo más común en Perú es fondos mutuos de mercados monetarios. ¿Qué es eso? De productos cuyo vencimiento es menor a un año. Es como un depósito a plazo. Y otra vez yo me pregunto, ¿por qué es más o menos el 90% de los fondos mutuos del Perú están en ese producto? Si sus padres tienen un fondo mutuo, seguramente está en fondo mutuo de mercados monetarios, porque eso sube de manera lenta y cae poquito. Fíjense esa versión de riesgo, ¿no? Tercera forma, acciones. ¿Ya? Y ahí es el mundo donde comienza, no, esto es muy complicado, no sé cómo es, y no es tan complicado en realidad. La rentabilidad puede ser más alta, pero tiene una gran volatilidad también. Poca gente invierte ahí. Bonos. ¿Cuántos peruanos invierten en bonos? Personas naturales, muy pocos, ¿ya? Yo como dinero personal invierto en bonos, ¿ya? En bonos peruanos soberanos. ¿Por qué? Aparte que me dan una tasa atractiva, no pago impuestos. ¿Por qué? Por norma, los bonos soberanos están exentos de impuestos, entonces tienes un beneficio tributario al comprar bonos del gobierno peruano, y lo pueden hacer ustedes, ¿sí? El tema es el saber el cómo, ¿no? Eso es cómo hacer. 5, bienes raíces. Es muy común, luego de la legislación de los años 80, que el peruano tenga el chip del bien raíz. Oye, yo invierto en ladrillo, nos encanta el ladrillo. Van a escuchar, oye, ahorren en un departamento, ¿no? Ahorren esto, porque en el largo plazo rinde. En la mayoría de casos rinde, pero pueden haber oportunidades negativas en el cual el activo se va al suelo. Pasó en Estados Unidos, ¿se acuerdan? En el 2008. El sector inmobiliario se fue al suelo y por más que ahorrabas en bienes raíces. Y sexto, productos estructurados. Todos los bancos hoy en día, sobre todo los bancos grandes, ofrecen productos que te mezclan activos novedosos, que te prometen retorno más alto. ¿Ya? Eso es un poco más complicado. Lo que vamos a ver ahora es tratar de motivarlos a ustedes a entender el activo renta variable, ¿ya? Les presento aquí hola, les presento aquí el S&P 500. Miren, este es el índice de la bolsa americana, uno de los índices, ese es el más seguido, ¿ya? Tiene aproximadamente las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Siempre cuando yo veo una serie así, lo primero es el análisis univariado. Trato de describirla visualmente. ¿Qué podríamos decir de esta serie? ¿Que crece o no? ¿No? Entonces, en ese horizonte del año 96, ustedes no estaban vivos todavía, año 96, fíjense, en el largo plazo las acciones suben o no. Y este es un hecho estilizado. Hay varios libros, hay un libro de Siegel muy bonito, ¿sí?, sobre acciones, Stocks in the Long Run. En el largo plazo ten 100% acciones. Miren, ustedes al calor del hogar, a través de internet, pueden comprar un ETF, que es un replicador del índice, compran y se olvidan, no le pagan a nadie. Ustedes mismos compran y esperan. Bueno, yo le he comprado uno para mi hijo tiene 5 años. Ya de acá cuando sea mayor de edad, seguramente papá, gracias, ¿no? Espero, ¿no? Porque en el largo plazo, fíjense, esto da. Pueden haber movimientos en los cuales son negativos, fíjense acá. COVID, para abajo. 2022, cuando subieron la tasa de interés, para abajo. Pero luego esto sube, ¿ya? Y fíjense el último evento. Si ustedes han seguido la dinámica del año 2025, ¿hubo todo un tema en la guerra comercial o no? Otra vez más el señor Trump
comenzó a hacer eso, el mercado cae y la gente se asustó, se corrió, vendieron y luego rebotó. Y otra vez el S&P está en máximos históricos. Nunca antes en la vida el S&P 500 estuvo en los niveles de ahora. Y mucha gente asustada de por qué Trump hizo lo que hizo, y la bolsa ya se olvidó del miedo, la bolsa se olvidó de la guerra y siguió subiendo. Entonces, este hecho, ¿cómo conversamos entre ese miedo, ese tema de la guerra y que la bolsa siga subiendo? Seguramente hay otro factor más del comportamiento, del sentimiento, que hace que a pesar de los vaivenes económicos, el activo siga subiendo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora. ¿Por qué suben las acciones? Ustedes van a llevar, me imagino, varias clases de evaluación, traerán a valor presente los activos futuros y te dirán factores fundamentales, factores fundamentales, factores fundamentales. Yo me acuerdo cuando estudiando en el pregrado, le destinamos muchas horas a los factores fundamentales. ¿Ya? Yo estudié en posgrado en el 2010, hace miles de años, hace 15 años. ¿Ya? Y hay una clase que a mí me marcó, en general, mi futuro profesional, que fue cuando llevábamos finanzas del comportamiento, le destinamos una sesión a entender un factor nuevo, que era el sentiment de mercado. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los mercados no siempre son racionales, los mercados siempre se pueden sobrereaccionar. Miren ustedes con su vida, cuando están alegres, a veces están muy alegres o no. Y por más cosa negativa que le pase, si están muy alegres, nadie los cambia. Están enamorados, por más que ven algo negativo, están contentos o no. Y viceversa, ¿no? Cuando se desenamoran o los dejan, ¿qué pasa? Viene cualquier cosa positiva, igualito están tristes. Entonces, ese concepto de sobrereacción, no me importa lo demás, está asociado con el sentiment de mercado. Vamos a hablar un poquito más porque hay que entender que este sentiment nace porque el mercado está formado por personas, no son computadoras, animales, no, son personas. Y las personas tienen temas psicológicos y estos entran en el día a día del mercado de capitales. ¿Ya? Entonces, aquí hay una foto del paper, ustedes, algunos ya lo deben haber estudiado o tal vez todavía no, es el Capital Asset Pricing Model, el KPM. Una ecuación muy interesante, ¿ya?, que te dice lo siguiente, resumiéndolo, es una ecuación de equilibrio que te dice, yo voy a exigir para tener ese nivel de retorno exigido, debo asumir este nivel de riesgo sistemático. Es decir, en los años 60 del siglo pasado, este señor Sharpe me dijo lo siguiente, exígele retornos altos al activo si es que estás asumiendo muchos riesgos de recesión. ¿Tiene sentido o no? La recesión es impredecible, cuando viene te va a golpear. Si tienes un activo cíclico que se mueve mucho con la economía, lo compras y viene una recesión, vas a perder o no. ¿Sí? Pero si lo compras y no viene la recesión, ganas. Entonces hay una relación recesión-retorno muy importante, varios modelos posteriores que tratan de cambiarlo, pero es una ecuación de equilibrio, es una ecuación fundamental. ¿Ya? No me acuerdo cuando estaba en pregrado, leí el paper de CAPM, Dead or Alive, vivo o muerto, ¿no?, de Fama en los años 90, ¿no? Y lo mataban el KPM. ¿Ya? El KPM puede ser bonito modelarlo, pero cuando enfrentas la realidad, oye, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué no me está funcionando? Entonces, hoy en día, ¿cómo es? Hoy en día los modelos que uno hace en la práctica, en el trabajo, por ejemplo, es a esto de acá le sumo más factores. ¿Ya? Y entre esos factores que te ayudan a la predicción está lo que es el sentimiento de mercado. Al lado derecho, un documento del año 1981, yo tampoco había nacido todavía, era un paper de Shiller. ¿Ya? Muy interesante, que te dice, fíjate, el año 81 se discutía todavía, oye, los factores fundamentales son aquellos que mueven el precio de las acciones, los dividendos o no. Es decir, la volatilidad de la acción se debe a la volatilidad de los dividendos. Y él probó que no era cierto, que solamente más o menos creo que era un tercio dependía a la volatilidad fundamental y otros 2/3 a la volatilidad que se podía deber a otros factores no fundamentales. Estamos hablando de los años 80.
Es decir, y a esa volatilidad le llamó volatilidad en exceso. Los activos financieros o las acciones se movían por temas que no eran necesariamente fundamentales. ¿Me siguen? Y eso lo veo en el día a día. Cuando vas al mercado financiero y pasa algo negativo y todo debe caer, yo digo, oye, pero ¿por qué no cae? ¿Por qué sube la bolsa si ha sido un efecto negativo? Y tratas de buscarle un fundamento económico en el día a día. Yo a veces regreso, digo a mis analistas, oye, pero no se leyeron ese paper. Esta discusión viene de los años 80, no siempre en el día a día lo que se mueva va a responder a un factor fundamental. ¿Sí? Entonces, yo soy economista también, tiene el sesgo de creer que todo se mueve por temas económicos. Entonces, enfrenta la realidad y hay otros factores que son muy relevantes y que ya deben dedicarse en el pregrado. Es decir, ya no es algo fuera, ¿no? Y es algo más del día a día. Este es el año de evolución del S&P este año. Mire, hay varios eventos que han pasado, ¿no? Un montón de eventos. La bolsa comenzó a caer con el tema de la guerra comercial, ¿se acuerdan? La gente se asustó, estaba muy asustada. ¿Y qué pasó? La bolsa seguía subiendo. La gente seguía asustada, la bolsa seguía subiendo. Más, hoy en día, si yo les pregunto, ¿quieren invertir? Hay muchas personas, no me voy a meter porque no sé lo que va a hacer Trump. Hubo una guerra en la otra parte del charco y no quieren invertir. Y la bolsa sigue subiendo. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de sentimiento de mercado? Hay varias definiciones, ¿ya? No es un tema del año 2025. Como digo, hay un paper interesante del año 2006 que te habla justamente de esto. Es un factor sistemático. Esta pregunta es clave, perdón, esta palabra es clave. Es decir, es algo que se queda en el modelo. No es ruido, no es aleatorio. Cuando ustedes, algunos habrán llevado econometría, pero otros no. Hay cosas que son ruido, ¿no? Cosas que no predicen nada, pero otras cosas sí. Bueno, este es un factor sistemático. ¿Ya? Esa es una primera conclusión que me gustó cuando llevé este curso hace varios años. Y la segunda conclusión, que en verdad es muy relevante, es que es muy difícil de romper. Cuando ustedes están contentos, con lo que les decía antes, es muy difícil pasar al campo negativo. Cuando están en el negativo, es muy difícil pasar al campo positivo. Ya les explicaré con unos ejemplos de la vida real para ver a qué me refiero. Y eso es relevante para la gestión de portafolio. ¿Ya? Para Shiller, el sentiment refleja los errores de juicios comunes. Las personas, para tomar una decisión de inversión, tienen que saber cuánto es el flujo de caja futuro. Ustedes han llevado algo de finanzas, entonces saben que tengo que traer al presente el futuro, ¿no? Y para traer al presente el valor esperado, requiero obtener probabilidades. ¿Sí o no? Probabilidades de ocurrencia, no sé, naturales, objetivas, subjetivas, empíricas. Pero no soy Dios para saber eso. Trato de inferirlas. Y en esa inferencia uso mi cerebro, mis experiencias, mis emociones, mis sesgos heurísticos, mis errores de juicio. No los puedo sacar. Sin esa forma de pensar no puedo hallar un valor esperado. ¿Me siguen? ¿Sí? Ustedes lo hacen. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que cruzando la universitaria los atropelle un auto? ¿Alguien se la va a poner a calcularla? No. ¿Pero es bajita o no? ¿Sí? Ustedes usan su experiencia previa. Nunca me han atropellado, bien, estoy acá 5 años, no pasa nada. Uso esa experiencia pasada para ir hacia adelante, la necesito. Nadie se va a hacer una función de distribución de probabilidad normal, no. Entonces, en la vida real ocurre eso. En la vida real uno tiene que hacer ese paso hacia adelante asumiendo ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, eso ocurre. El sentiment es producto de que el individuo hace esos errores de juicio humano para tomar una decisión. La gente sobre reacciona. A ver, la historia es bien amplia. Ustedes van a aprender seguramente la hipótesis de mercados eficientes de Fama, muy interesante, te habla que los mercados son eficientes, los precios reflejan rápidamente la información, a veces sí, a veces no. Y luego vienen los temas de, oye, ¿cómo levanto este supuesto? Me voy a la realidad y veo que hay algunos desvíos, que no siempre el mercado es eficiente. Y ahí viene lo que les comenté, excess volatility de Shiller, el sentimiento de Schleifer, ¿sí?
y tienes más definiciones. El sentimiento es la creencia no justificada por la parte fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer en la vida real? ¿Cómo meto esto para hacer un portafolio? Entonces, cuando uno arma portafolios de inversión, ya sea de persona natural o institucional, primero hay que responder a las 3 preguntas iniciales. ¿Ya? ¿Cuánto espera ganar? Riesgo a asumir y horizonte de inversión. Si no responden esa, ni se manden a invertir porque seguramente van a hacer cualquier cosa. ¿Ya? Luego de ello, hay que tener un proceso. ¿Cuál es el mejor proceso? No existe. Cada uno elige un proceso que mejor le convenga y que ese proceso esté backtesteado con evidencia. ¿Ya? Si ustedes creen que tirando una moneda es lo mejor, pruébenlo. Y si les sale mejor, úsenlo. ¿Ya? Pero tienen que backtestear un proceso. Cada institución, para que sepa, tienen un proceso de gestión de inversión. Este proceso que yo les comento aquí es un proceso que lo vengo siguiendo hace 10 años, ¿ya? Que ha pasado idas y vueltas, la guerra comercial del 2018, el COVID, el taper tantrum del 2013, la crisis de Grecia del 2003, un montón, ¿ya? Y esto de aquí te permite gestionar el día a día. A ver, ¿cuáles son los pasos? Primero, siempre, ojo, fundamentos económicos. Lo que yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que esto no sea relevante, estoy diciendo que no es el único factor. Aquí estamos todos los economistas. ¿Qué hacemos acá? Por ejemplo, si yo quiero invertir en la acción de Apple, tengo que definir si Apple es riesgoso o no es riesgoso. Y Apple está dentro de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces tengo que definir si Estados Unidos como país es o no es riesgoso. ¿Sí? Si me sale que Estados Unidos tiene mucho riesgo, eso no va a implicar que no invierta en Estados Unidos. Aquí está el primer grave error de muchas personas, que solamente hacen análisis económico. No sé, analizan económicamente varios países, dice China, no, China es muy riesgoso, no me meto. Está mal, porque a mayor riesgo, mayor retorno, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí lo que tienen que hacer es solamente cuantificar el riesgo. El decidir entrar o no, no te lo va a decir este de acá. ¿Ya? Entonces, esa es una discusión que uno tiene tengo mis amigos economistas. No, no te metas a China porque es muy riesgoso. Y es cierto, es riesgoso. Pero uno tiene que saber cómo manejar ese riesgo, porque si no lo manejas, en verdad, y no entras, puedes estar dejando de ganar. ¿Ya? Luego, el análisis sistemático y sentimiento, lo que hemos hablado. Hay algo muy importante, un factor del mercado, que es el factor de momentum, ¿ya? O de tendencia. Hay un hecho estilizado que te dice lo siguiente: los mercados se mueven en tendencia. Lo vimos en el S&P 500, ¿no? Una tendencia positiva, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿La vieron? Y yo puedo poner cualquier otro activo, va a haber tendencias positivas o negativas, de corto plazo, mediano plazo, etc. Y hay que saber aprovecharlas. El momentum es un factor que ve justamente las tendencias y está asociado al sentimiento de mercado. Entonces, a mí me gusta invertir siempre buscando tendencias. ¿Hay tendencia? Sí hay. Compra. ¿Sí? ¿Así? Entonces vamos a ver justamente a qué me refiero esto de aquí. Luego, acá te dice, hay mucho riesgo en Estados Unidos. ¿Entro o no entro? ¿Hay tendencia o no hay tendencia? Ah, sí la hay. ¿Cómo es la tendencia? ¿Incipiente? ¿Recién se está formando? ¿O ya se formó o está acabando? Ah, no, recién está entrando, recién está formándose. Ah, pero hay mucho riesgo. Ah, tal vez te conviene esperarte un ratito que se forme. ¿Y a qué nivel entro? Me volteo al otro lado, que es el análisis técnico. En este mundo de aquí hay un montón de profesionales que no vienen del campo de la economía, ojo, ni de las finanzas, que hacen análisis de chartismo, por ejemplo. No sé si alguno conoce gráficos, ¿no? Y determinan niveles de entrada. Entra el S&P cuando esté en 5.200. Oye, pero ahorita estás en 6.200. Bueno, te esperas. Por más que la tendencia esté incipiente, por más que haya mucho riesgo, todavía no hay un nivel de entrada, porque si entras ahorita, puedes perder más dinero. Y cuarto, hay toda una pata de inversiones que es la pata de valuation, que te dicen si el activo está caro o está barato. Juntamos todo esto y decidimos invertir. Entonces veamos un caso. Uy, ¿qué pasó?
Estoy aprendiendo a usar ChatGPT. Estos son mis dibujitos por ChatGPT. Ya, no sé si les gusta. No es mi generación, ya son ustedes los que deben... Los analistas ya dominan esto, ya hacen un montón de cosas, ¿no? Que en mi generación, pues, costaba hacer, ya salen un montón de... En Python programas, un montón de cosas en finanzas hay ahora. A ver, esto fue hace 3 meses. Hace 3 meses el S&P estaba cayendo, los bonos estaban perdiendo valor, los precios de los activos estaban subiendo, es decir, ya no podías comprarte tu juego. Sí, había mucho miedo en el mercado. La gente tenía miedo. Y si ustedes leían los reportes de los bancos, miedo, no inviertan su dinero. ¿Y qué pasó? La bolsa ha seguido subiendo, ¿no? Entonces, este tema de miedo está asociado al sentiment. No necesariamente los activos se mueven por fundamentos. Los fundamentos económicos, si uno veía los datos, no eran de la catástrofe. La economía americana no estaba desinflándose. El hard data, como se llaman los datos duros, te decían, las cosas no van mal. ¿Y por qué todo cae? Porque la gente tiene miedo, ¿no? Entonces, en la dinámica macro, lo que yo les decía es, uno en la práctica, en este caso de la vida real, ordena los países en los que uno va a invertir y bajo bastante análisis macroeconómico y micro, tiene que llegar a algo simple. ¿Cuánto riesgo hay? En este caso era Estados Unidos como 3, poco riesgo. México, Brasil como 8. ¿Ven? Pero no porque la TAM tenía mucho riesgo, voy a dejar de invertir. Fíjense, este año ha sido el año de los emergentes. Entonces, esa parte es importante. Entonces, acá, no sé cuántos sean economistas, su carrera ayuda bastante a la formación de portafolios. Bastante. Sobre todo en la primera parte, que es ver cuánto riesgo hay. ¿Ya? Esa es la primera parte del proceso. Segunda parte del proceso, la parte de sentimiento de mercado o herramientas sistemáticas. Como los seres humanos somos sesgados y tomamos decisiones a veces irracionales, es mejor dejar la decisión de inversión a algoritmos financieros. ¿Ya? Esto no es nuevo, esto ya tiene varios años. Nosotros hemos creado distintos algoritmos, ¿ya? Y el aquí te dice si debemos comprar acciones o no comprar o mantener. ¿Ya? Y esto quita mi sesgo, mi miedo. Si Rolando va al trabajo con miedo y esto dice compra, yo compro. No me importa si yo tengo miedo. Y si yo vengo emocionado, eso también me impide que compre un montón. ¿Ya? En procesos de personas naturales, ustedes o uno con su dinero, cuando no hace estas cosas, contamina el portafolio con sus emociones. Y ahí es donde se van, venden abajo. Si cuando cae, vendo y luego rebota, ¿no? Y está subiendo, sube un poquito y vendes, y luego sigue subiendo. Entonces, ese tema psicológico es muy importante. Y aquí, cuando es una regla matemática nada más, no, te lo evitas. Miren, este es el último caso, esto es real, ¿ah? Fíjense, estábamos en zona de venta de los activos de acciones y en la última semana comenzó a subir fuerte. ¿Sí? Y me acuerdo de, oye, compra. Oye, pero hay una guerra de por medio. No, olvídate, compra. ¿Ya? Oye, y sigue subiendo. Entonces, en muchos casos, la recomendación no está tanto con el tema de los periódicos, las noticias, ¿no? Hay herramientas que te pueden adelantar hacia dónde van los mercados. Algo que me gusta mucho a mí es ver la profundidad del mercado. Si ustedes quieren comprar, quieren ver qué tan, de todos en ese caso, 47 países de las bolsas del mundo, el porcentaje de los países que están por encima de su promedio de 200 días pasó de 73 a 85. Es decir, 85% de los países están subiendo. No solamente sube Estados Unidos, sube todo. Si ustedes ven que todo el mundo está subiendo en valor, seguramente hay un momentum positivo en todo el mundo. Y es una señal muy clara de compra. En este caso, el threshold es 65%. Si es más de 65, compras. Si a ojos cerrados, compras. ¿Ya? Obviamente hay volatilidad. Eso va a haber. Entonces, como esta, uno puede crear sobre la base de evidencia, backtesting, varias herramientas. Ustedes en su generación en Python tienen N. ¿Qué requieren? Leerse papers, se leen unos buenos papers, los backtestean, crean su agente en Python, que te lo leen, que te lo backtesteen, discuten entre los agentes y lo aplicas. Ya puedes llegar a ese nivel.
En mi época no, uno tenía, se acordarán, hay que leer el paper, sentarse, ir a Libius, ¿no? Replicarlo. Ahora, dale tu paper, te lo replican, te lo hacen y lo backtestean, los agentes discuten entre ellos y puedes hacer eso. Eso está avanzando a velocidades bien importantes, ¿ya? En la gestión de portafolio. El sentiment. Miren, si ustedes quieren saber un poquito más del sentiment, hay una variable gratuita que es el AAII Sentiment, una página web, AAII Sentiment. Y aquí tenemos la variable que hemos creado de sentiment que viene de esta página. Fíjense, esta azul. ¿Tengo tiempo todavía? ¿10? ¿5? ¿Ya acabó? Ah, ya. Yo me emociono y me... Ya. A ver, ahorita acabo. Fíjense el sentiment, que es esta media azul. Aquí el sentiment comenzó a caer y el S&P 500 comenzó a caer después. El sentiment comienza a subir y la bolsa comienza a subir. El sentiment comienza a caer y la bolsa luego comienza a caer. Uno comienza a estudiar siempre la parte económica y tenemos ese sesgo correcto de estudiar la parte económica, pero no olvidemos que las personas somos emocionales. Si ustedes en su día son emocionales en su día a día, ¿por qué no lo transmiten eso en la bolsa? Sí se transmite. Si ustedes saben eso, pueden buscar una forma de aprovecharse. Esto es un CNN Index, también gratuito, la página del CNN. Ustedes tienen aquí Grid. Es decir, la gente ahorita está comprando, ¿ya? Hay algo importante en el sentimiento, para que sepan. El sentimiento se usa mucho como una herramienta de extremos. Cuando esto de aquí esté en Extreme Grid, donde la gente está demasiado vara, ya quiere que todo suba, es momento de vender. Cuando la gente está muy asustada, está orinando de miedo, ya no, momento de comprar, ¿ya? Esto lo pueden buscar por la página web y ahí pueden bajar estos indicadores. Y por último, la parte del análisis técnico. A algunos les va a encantar. Hay muchas personas que les gusta ver gráficos, tendencias, ¿no? Y con ello detectas momentos de entrada. Si yo quiero entrar aquí en el índice del dólar, cuando esté en 97, por ejemplo. Ustedes deciden en función de los análisis. Y juntando todo eso, la parte macro, la parte de herramientas sistemáticas, la parte técnico, de evaluation si está caro o barato, es un horizonte más largo plazo. Juntando todo esto, llegas a una recomendación de inversión. ¿Puedes hacerlo un robot? Sí. Pero a mí todavía me gusta, en algún momento ya seremos un robot todo, pero tener una cierta injerencia al momento de definir, a tener una decisión. Aquí, por ejemplo, miren, es un ejemplo, datos de la vida real. El año pasado se esperaba que el S&P 500 para el 2025 tenga un riesgo 3, es un riesgo moderado este año. Sí, cuando vino todo lo de Trump, dije, miércoles, en diciembre no lo veíamos. Pero cuando te das cuenta de los datos duros, no había tanta aceleración. El número que esperábamos para este año, esperamos en base 6.512. ¿Cuánto está ahorita? Está por ahí. Bueno, está abajo, 6.200, ¿no? Pero estaba más abajo. Cuando comenzó a estar mucho más abajo, uno no se asusta, porque dice, bueno, si eso está acá y eso está acá, yo me mantengo aquí. Si ustedes tienen un proceso para la vida, en cualquier parte de su vida, no deberían de irse del proceso y asustarse. Este número todavía nos gusta y seguimos al lado de la renta variable. Conclusiones. No existe el mejor proceso para armar portafolios. Crea uno que sea consistente con tu filosofía de inversión. Ustedes quieran, ¿ya? Pero tiene que haber evidencia que funciona. Un proceso que no considere el sentiment está limitado y ningún extremo es bueno. Siempre hay que tener un proceso de varias etapas. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado y quedo para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, entonces, como saben, continuamos con Omar, quien nos va a hablar de inversión en activos alternativos y también sentimiento de mercado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno, ante todo agradecer a la facultad por la invitación. Es en verdad un honor y un placer volver a la facultad después de tantos años. Recuerdo también los viernes económicos, estando ahí sentado como ustedes, escuchando a los ponentes, siempre tratando de entender un poquito más, porque a veces cuando estamos en el inicio de la carrera, pues no sabemos por dónde se va a orientar la profesión, y siempre es bueno escuchar algunas experiencias. Entonces, un poco lo que quiero transmitirles hoy día es algo de experiencia, algo más digamos, de mi propia experiencia profesional, cosas que veo a diario, vinculadas a algo de teoría también, un poco para reforzar esta experiencia, demostrar que las teorías se cumplen. Muy interesante la presentación de Rolando sobre temas de renta variable, es todo un mundo altamente complejo, y este tema específico del sentimiento y de las emociones, pues es muy importante. Nosotros en la teoría económica siempre nos han enseñado a analizar desde la teoría económica convencional, ¿no? Donde los modelos se basan en utilidades esperadas, en variables macroeconómicas muy definidas, pero la realidad nos dice un poco que no es tan así, ¿no? Que las personas tomamos decisiones irracionales, entre comillas, que no están acordes a la teoría, y es importante incorporarlas en nuestros análisis. Yo les voy a hablar hoy día de algo que es, claro, en mi época universitaria no se hablaba mucho desde la parte teórica, que es sobre los activos alternativos o las inversiones alternativas, ¿no? Que escapan un poco de lo tradicional, de la renta fija, de la renta variable, algo que es lo que siempre oímos, pero son activos que existen, que operan en el mercado, que son objeto de inversión un poco más especializada a veces no tanto. Es importante conocerlos y es importante ver cómo el sentimiento de las personas también afecta, o el sentimiento de los inversionistas, perdón, también afecta el resultado y los rendimientos de este tipo de activos. Parto explicando qué son, ¿no? Como ya decía, los activos alternativos son todo lo que está fuera del espectro tradicional. Lo que no sean bonos, lo que no sean acciones de la bolsa, ¿no? Son activos, instrumentos de financiamiento que no son operados en el mercado tradicional. Incluye, por ejemplo, la deuda privada, fondos de inversión que prestan dinero a empresas contra ciertas garantías, por ejemplo, para capital de trabajo, medianos plazos, desarrollo de su actividad económica. Está el factoring, que es el financiamiento de cuentas por cobrar, facturas por cobrar de pagadores corporativos, de riesgos bajos, un financiamiento o un anticipo, un descuento de estas cuentas por cobrar. El real estate o bienes raíces, la inversión de fondos en adquisición de edificios para construirlos, para alquilarlos o para armar un proyecto de construcción y luego venderlo. Proyectos de infraestructura, acá también se incluyen inversiones en recursos naturales, por ejemplo, proyectos de reforestación, activos digitales, criptomonedas, algo que está muy de moda, ¿no? Entonces, es un mundo bastante amplio. Es un mundo bastante amplio, bastante especializado. Por lo general son activos poco líquidos, ¿no? Y su evaluación de riesgo tiene o guarda cierta complejidad. Es un poco más difícil de entenderlos para invertir en ellos. Hay que hacer un análisis un poco más profundo porque cada producto es diferente. Cada uno tiene sus peculiaridades y cada uno tiene sus tipos de riesgos. No solo riesgos crediticios, sino también existen riesgos operativos, riesgos reputacionales que también influyen en la decisión, ¿no? Entonces, es este mundo en el cual a nivel profesional me he movido un poco más y quisiera compartir un poco de esa experiencia. El sentimiento, lo mencionaba Rolando en su presentación, eso está siempre presente, ¿no?
hay una intervención. El sentimiento como filtro de riesgo, ¿no? Las personas o los inversionistas no reaccionan siempre a lo que les dice el análisis técnico, ¿no? Reaccionan a cómo interpretan los eventos, las noticias, y es muy importante entender que ese sesgo que tienen genera un impacto en la decisión de inversión. Las decisiones se toman en base a emociones, somos humanos, entonces solemos decidir en base a esta emoción y sobre todo al miedo, ¿no? Más adelante hablo de un tema teórico, lo mencionó Rolando también, sobre estos papers mucho más antiguos que definían los conceptos de las finanzas conductuales. Las personas nos movemos mucho en base a los miedos y a los temores que tenemos. Las noticias que recibimos, la forma en que se da la noticia, la narrativa que recibimos en torno a una información es muy importante y afecta la percepción que tenemos del riesgo real. Y claro, muchas veces el riesgo es más percibido que real, ¿no? Esa aversión a la pérdida o ese miedo o esa sobrereacción hace que el riesgo, la percepción de ese riesgo sea mucho mayor que lo que realmente es. Esta es la parte teórica, digamos. Un paper seminal en las finanzas conductuales, el paper de Kahneman y Tversky del 79, con el que ganaron el Nobel de Economía en el 2002. Ellos proponen a nivel teórico el análisis de cómo las personas toman decisiones en contextos de incertidumbre. Se planteó toda una teoría, la teoría prospectiva. Y se definieron algunos conceptos importantes, sobre todo para entender la forma en que tomamos las decisiones. La aversión a la pérdida, por ejemplo. Conceptualmente, las personas tenemos más miedo a perder o valoramos más la pérdida que lo que podemos ganar. Si vemos una situación en la cual podemos ganar, pero la posibilidad de pérdida es mucho mayor, el miedo se intensifica. Somos muy adversos a perder, más que propensos a ganar. El framing, que es otro concepto interesante de Kahneman, que es la forma en que se recibe la información, ¿no? A veces leemos alguna noticia en El Gestión o en Semana Económica y decimos, ok, ¿cómo la recibo? ¿Cómo te la dan? ¿No? Si la noticia tiene un tono un poco más alarmista, pues el inversionista, tal vez no tan sofisticado, alguien que lee el diario para enterarse de qué pasa, pues ve que la noticia puede ser alarmante y puede generarle un mayor temor. Y el efecto halo, también, que es otro concepto de esta teoría prospectiva, es que un temor sobre algo que ocurrió en el pasado generaliza e invade a otros eventos similares, ¿no? Si algo malo pasó en el pasado, pensamos o solemos pensar de que también va a ocurrir en el futuro. Entonces, eso también genera temor y eso también genera muchos sesgos en la forma y en las tomas de decisiones. He puesto aquí unos casos, digamos, como ejemplificando estos temas de temor que tienen los inversionistas, específicamente en algunos contextos de inversiones alternativas. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque, como mencionaba al inicio, las inversiones alternativas requieren otro tipo de evaluación de riesgo. Es algo mucho más especializado, mucho más específico. Entonces, a veces la forma en que llega la información hace que tomemos una decisión equivocada sin analizar el riesgo. Pongo un caso que de hecho fue un caso real, me ocurrió en un fondo de inversión donde estuve trabajando hace un par de años, que invertía en operaciones de factoring. Esto fue hacia finales del año 2022, inicios del 2023, cuando hubo esta crisis social, política, de protestas a nivel nacional. Y teníamos una cartera de operaciones de factoring de un plazo promedio de 60 días, digamos, sana, con morosidad casi cero, sin mayores problemas.
pero cuando estalló todo este conflicto social, político, por el autogolpe del presidente y bueno, todo el cambio de mando y demás, hubo un retiro de los inversionistas institucionales, de los inversionistas privados también. Simplemente dijeron, ok, el Perú está en crisis, eso se está incendiando, vamos a retirar nuestros fondos. Y claro, la percepción de riesgo no era la adecuada en este mundo, porque para este caso puntual, el factoring siempre ha sido entendido como un producto que es resistente a las crisis, ¿no? A diferencia de la bolsa, por ejemplo, o de otro tipo de activos, esto al ser una inversión en economía real, en servicios brindados o en bienes vendidos a empresas que ya tienen compromisos de pago, salvo tengan algún problema muy estructural que les impida pagar sus cuentas, no están indexados pues, a las crisis políticas. Entonces, había una percepción equivocada. Los fondos institucionales percibieron que el país se iba a incendiar y recibieron retirar. Y esto explicó durante esta época una caída importante en la inversión de este tipo de activos. Varios fondos internacionales, sobre todo internacionales, se retiraron, congelaron un poco las inversiones, luego volvieron, se dieron cuenta de que no había mayores dificultades. Pero esa percepción, esa forma en que recibieron esta información, hicieron que hubiera un retiro de inversión. Entonces, aquí es un claro ejemplo de cómo el framing o la forma en que se recibe la noticia puede impactar incluso a niveles tan grandes como de inversiones institucionales. Congelar un poco las inversiones en este tipo de instrumentos que favorecen mucho a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, sí genera un impacto social importante. Otro caso, digamos, también dentro de este mundo, es el de real estate. Entendía como inversiones o fondos de inversión que adquieren inmuebles para la venta o el alquiler y generar una renta o una utilidad. En ciclos de tasas bajas en el mercado, ¿no? Donde las tasas de referencia pues, se reducen y los bancos reducen también las compensaciones por los ahorros o por las inversiones en los depósitos a plazo. Una inversión en este tipo de activos siempre resulta bastante atractiva por la tasa de interés que es mucho mayor. Y existe pues la palabra es una excitación, una emoción muy grande por querer invertir en este tipo de activos, va a generar muchas muy buenas rentabilidades, pero no ven mucho más allá, no hacen el análisis adecuado. Entonces, propio del instrumento, propio del tipo de inversión, hay a veces demoras en las construcciones, demoras en las ventas de los inmuebles, es un mercado un poco más lento y muchas veces los inversores no lo entienden y empiezan con los temores y empiezan con este nerviosismo de que por qué no se construye el proyecto que estoy invirtiendo, por qué no se entrega, por qué no se vende. Y empieza pues a generar esta ansiedad y esta intención de retirarse de estos fondos de inversión, que no pueden hacerlo digamos, tan inmediatamente porque son fondos un poco más ilíquidos y demoran más tiempo en poder rescatarse. Pero ya genera una ansiedad, empieza a generar solicitudes de rescate y empieza a desestabilizar un poco a esos fondos de inversión que tienen unas proyecciones ya establecidas, ¿no? Incluso llegando a rescatarse los fondos y complicando un poco la inversión en sí. Entonces, este es otro ejemplo desde el punto de vista del inversor privado, en el cual también información digamos, no mal recibida, pero no bien analizada, no haciendo la debida evaluación de riesgo como tal, puede desestabilizar a un fondo de inversión de este tipo. Otro caso también, el de deuda privada. Este es un poco más delicado inclusive, porque existen hoy muchos fondos de inversión que prestan capital de trabajo a pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, y muchas veces para el inversionista regular escuchar pyme, escuchar pequeña empresa es sinónimo de riesgo, sinónimo de impago, sinónimo de informalidad, ¿no? A pesar de que el análisis técnico pueda estar muy bien,
balances muy bien revisados, garantías reales ejecutables. A veces el saber o el escuchar que la inversión es hacia una pequeña empresa genera ese temor. Aquí aparece el efecto halo, ¿no? de los que hablaba en la teoría prospectiva. Cuando algo malo ha pasado antes, y claro, en el mundo de la banca PYME ha habido siempre un alto índice de default, de impagos, si es verdad, muchas veces hay mucha informalidad en el sector, pero eso también, esa idea, ese prejuicio hace que inversionistas no quieran participar aquí, que no les guste el sector, prefieran retirar sus capitales, y también genera pues, un impacto desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, para estas empresas que por lo general no tienen acceso a la banca y utilizan a estos fondos para poder financiar sus operaciones, generar crecimiento, generar empleo y tal. Y claro, ante estos sesgos pues se reduce la posibilidad de tener una oferta de crédito. Entonces, digamos, en general, en estos tres casos lo que se observa es prejuicios, noticias mal recibidas, información mal recibida o análisis no acorde al tipo de activo, puede hacer que el inversionista sienta estos temores y puede hacer que retire sus capitales, afectando a los beneficiarios de este tipo de inversiones, que son en su mayoría pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo se gestiona? Digamos, esto ya desde el punto de vista del gestor de las inversiones, del que lleva el front frente a los inversionistas, cómo darles calma, ¿no? Esto es un poco la tarea de todos los días, de cómo darle la tranquilidad a estos inversores para que sepan que estos activos están bien gestionados. Uno, educación financiera permanente, ¿no? Hay muchos inversionistas, son personas naturales con poco conocimiento de análisis de riesgo, invierten porque les dicen que es una buena oportunidad o confían mucho en el gestor de inversión. Entonces el gestor de inversiones, el que está detrás, tiene que saber explicarle cómo funciona, cómo se analiza. Hay que saber explicarle cómo se calculan los intereses inclusive, ¿no? Importante que sepan cómo se hace el análisis sin llegar a un nivel sumamente técnico, pero por lo menos de una manera básica, comprensible, pues que sepan cómo se analiza. Track record claro, ¿no? Siempre mostrar las cuentas, siempre decir, he financiado a 100 empresas de este tipo y he tenido el 95% de éxito, ¿no? Hay un 5% de default, sí, efectivamente, pero hay un 95% de éxito porque son casos muy bien analizados. Contar siempre la verdad, digamos, ser muy transparente con la información. Informar, a veces también como gestores no queremos alarmar a los inversionistas y le decimos, no, tranquilo, no pasa nada, está todo muy bien, aunque a veces no siempre está todo bien. Entonces siempre hay que ser muy transparente, ¿no? Decir, ok, esto salió bien, esto salió mal. ¿Por qué salió mal? Estaba en nuestras manos, podíamos prevenirlo, pudimos hacer algo mejor, sí o no, y en base a esa información pues seguir tomando otras decisiones para digamos, recuperar algo que se haya perdido. Muy importante, los inversionistas responden mucho a la confianza, ¿no? La confianza es un activo muy importante y necesitan saber que el gestor que está detrás son personas capaces y sobre todo transparentes. En este sector de inversiones alternativas, de fondos de factoring y fondos de deuda, en el último año han caído muchos, varios les ha ido bastante mal, y no ha sido por un tema de riesgo crediticio, no ha sido porque las inversiones hayan sido malas o porque el producto en sí sea malo. El problema ha sido la gestión. Ha habido muchos malos elementos en el sector que han gestionado mal los riesgos, que han invertido en instrumentos los cuales no han sido correctamente analizados o han invertido en instrumentos que estaban fuera de sus reglamentos de participación, camuflados de alguna manera. Entonces, las caídas de estos gestores de fondos ha sido básicamente por temas de gestión, no por tema de riesgo. Y esto es algo importante, eso es algo que uno tiene que transmitirle siempre al inversionista,
porque se termina creyendo pues, que el producto es malo. Si ve que cae, si ve en las noticias, cayó el fondo administrado por Credit Corp, dicen, ah, ok, eso es un producto malo, no invirtamos acá. Cuando en realidad no es tan así, ¿no? El fondo de esto es las personas que están detrás tienen que gestionar correctamente. Y para eso, y para que los inversores tengan esa tranquilidad, tenemos que dar siempre transparentes, mostrar siempre las cuentas, contar cuando algo ha ido mal, contar cuando algo ha ido bien, y siempre mostrar toda la información. La comunicación adaptada al perfil emocional del cliente también es importante. Hay personas más adversas al riesgo que otras y personas más asustadizas que otras. Entonces, no es lo mismo contarle a una persona de alto patrimonio que invierte tal vez el 1% de su capital en uno de estos activos, tal vez no le importe mucho realmente. Pero si hablamos de una persona que invierte todos los ahorros de su vida o todas la CTS o la AFP que pudo retirar y le invierte en uno de estos activos, pues contarle que ha ido mal porque gestionamos mal no va a ser lo mismo. Entonces, importante entender el perfil del inversionista, saber el perfil emocional y en base a eso poder explicarle la situación. Esto ya un poco desde la experiencia, ¿no? El nerviosismo y el temor está siempre presente, entonces hay que informar con claridad y hay que saber cómo informar. Eso es creo que fundamental para poder gestionar y controlar estos ataques de miedo que podrían tener. Como reflexiones finales, digamos, de este tema, que es bastante amplio, lo he hecho bien resumido como para dar un paneo general. Algo muy importante, lo mencionó Rolando también en su presentación, el sentimiento es un factor tan relevante como el análisis técnico, casi tan o más relevante, ¿no? El análisis técnico nos lleva por un camino, nos dice, ok, estas son las variables, este es el análisis, pero el sentimiento hace que esas variables cambien de dirección en cualquier momento. Como ven, pueden generar algunas reacciones de parte de inversores grandes y eso puede contraer el mercado, en fin, es muy importante. Esto va de la mano, el análisis de sentimiento va de la mano con el análisis técnico. Entonces es importante entenderlo, es importante gestionarlo, es importante saber cómo controlarlo. Hay que entender los sesgos, entender qué es lo que piensa, cuáles son los temores de las personas. Esto ya va muy vinculado al campo de la psicología, ¿no? De ahí el tema de las finanzas conductuales. A nivel psicológico hay que entender de dónde provienen los sesgos de las personas y entendiéndolo podemos saber cómo orientarlo, cómo controlarlo y cómo gestionarlo. Lo que mencioné hace un momento y creo que es fundamental, la confianza. La confianza es el verdadero activo refugio. Para todos los que gestionamos portafolios, gestionamos inversiones en general, el inversionista no invierte necesariamente en un activo que sea rentable, invierte en la persona que se lo gestiona. Ustedes como profesionales o futuros profesionales de este campo tienen que siempre demostrarle confianza a la persona que está al frente. Pueden saber mucho, podemos saber poco, hay personas que saben poco y se aventuran a gestionar esto de manera inescrupulosa, hay personas que saben mucho pero a veces no saben cómo comunicarlo. Entonces es importante que siempre transmitamos la confianza a la persona que está al frente, a la persona que está poniendo su plata, que está poniendo tal vez los ahorros de su vida bajo nuestra administración. Ser transparentes, ser claros, siempre decirle las cosas como son. Y si no sabemos algo también ser muy honestos y decirles no sé, voy a buscar la mejor forma de gestionarlo, voy a buscar a otro profesional que me ayude porque no sé cómo resolverlo. Yo creo que siguiendo esos lineamientos, siguiendo esos pasos que son sentido común, en general es cosa muy, muy básico, muy elemental, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Hay que ser bien cauto con esta información. Teniendo eso claro, con el conocimiento que podamos tener, vamos a poder llegar a ser muy buenos profesionales en este campo de la gestión patrimonial. Eso es todo. Gracias.
Muchas gracias a Rolando y a Omar por las tan didácticas presentaciones, que seguramente de hecho ha sido muy provecho para nuestros estudiantes, esta incorporación y consideración del sentimiento de mercado en la gestión de portafolio. Pasamos a la ronda de preguntas y comentarios, tanto los que nos acompañan acá en el auditorio o aquellos que están de manera virtual, lo pueden hacer por ese medio, como les decía, y nosotros acá les trasladamos las preguntas a los expositores. ¿Pueden levantar la mano aquellos o aquellas que quieren hacer alguna pregunta? Sí. Ok, a ver, mientras se van preparando con las preguntas. ¿Ya tenemos alguna pregunta? Sí, ahí, por favor, ahí está atrás. Los protagonistas son los estudiantes en realidad. Ya. Quería preguntar respecto al indicador o el índice Fear and Greed. Había mencionado que era uno de los aspectos a tener en cuenta antes de hacer una inversión. Y también había escuchado de parte del primer expositor que este indicador, o sea, cuando la gente como que se asustaba y tenía miedo, era momento de comprar cuando en su gran mayoría como que tienen la tendencia a vender, ¿no? Pero, ¿qué tan relevante es este indicador? Esa era mi pregunta, dado que si la gente tiene ese miedo y ese temor colectivo, ¿no? De querer, o sea, por ejemplo, vender, va a ser justamente porque probablemente este activo pierda valor en el tiempo. Entonces, ¿qué tan relevante es este indicador y qué indicadores adicionales, o sea, estarían por encima de al momento de tomar una decisión? Gracias por la pregunta. A ver, ese es uno de varios indicadores. ¿Ya? La capacidad predictiva no es tan alta si lo tomes solamente ese indicador. La idea es combinar ese indicador con varios otros. ¿Qué otros hay? Yo les presenté el AAII Investor. Eso es un indicador que tienes, por ejemplo, es una encuesta, ¿no? El porcentaje de personas que creen que el mercado va a subir, luego el porcentaje de personas que creen que el mercado va a caer, el porcentaje de personas que creen que se va a mantener neutral. Lo que nosotros hacemos es restar, por ejemplo. Los que van a subir menos los que van a caer, y esa serie histórica le hacemos análisis. Ustedes pueden crear sobre esos datos cualquier tipo de análisis. Hay personas que lo que hacen es trabajan sobre los que van a subir, ¿no? Otros sacan un promedio. Cada uno puede trabajar esos datos. Otro, el del año 2006 de Baker y Burgler, ese también es bueno. El tema es que en su página web está hasta el 2023, lo que tú tienes que hacer es actualizarlo por tu cuenta, ahí está la metodología ahí, y uno lo puede actualizar y seguir con ese indicador. Y los bancos de inversión tienen de manera propietaria también indicadores propios, ¿no? El Bank of America, el BOFA, tiene el Bulber también indicator, y así hay varios. Pero de esos iniciales son la base. Ahora, en términos de si todos están asustados por qué sube, es decir, si la gente vende porque cree que va a caer, efectivamente, ¿no? Pero la base de esto es justamente lo que comentábamos, que las personas sobrereaccionan. Es decir, si uno cree que todo va a ir mal, comienza a vender, pero termina como grupo vendiendo más de la cuenta. Tal forma que el precio del mercado cae por debajo del valor. Como el valor es subjetivo, nadie lo ve, pero en algún punto ha caído tanto el precio, por tanto miedo, que ya resulta atractivo la compra. Si ya tienes los gestores grandes, los managers, los hedge funds que dicen, menos, ese activo ha caído 60%, ya demasiado. Pues. Esa caída por ese miedo irracional, es decir, debía caer más o menos 40%, ¿ya? Pero cayó 60%. ¿Por qué ha caído más? Porque las personas demasiado se asustaron y se fue al suelo. Entonces el mercado se da cuenta, reacciona y comienza a comprar. Este indicador es bueno en extremos, tanto en el extremo de sobrecompra como de venta. Cuando estás muy emocionado, muy angurriento, quiero más y todo sube, llega un punto que ya el que sabe dice, no, ya subió demasiado. ¿Me sigues? Ya hay demasiada emoción positiva, salte del mercado, ¿no? Y es momento de vender.
Eso es. Gracias, Rolando. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tenemos aquí, por favor, acá a este lado. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va más que nada con referencia a invertir en la bolsa, que cuando tú dijiste que deberíamos invertir porque sí o sí a largo plazo las acciones suben, pero creo que al fin y al cabo siempre va a ser riesgoso, ¿no? Porque con esa lógica, por ejemplo, no sé, hace 20 años, de repente Blockbuster se veía como una empresa que iba a surgir, que iba a ganar más dinero. O sin ir tan lejos, hace 13 años Snapchat también, cuando salió en la bolsa, como que la gente invirtió un montón, pero ahora Snapchat ya no es casi nada. O sea, realmente no podemos conocer el futuro, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo ahorita puedo decir, voy a invertir en Apple porque creo que es una empresa demasiado buena y que es el futuro y que nada se la va a bajar, pero de repente, no sé, como que el AI como que puede crear, no sé, el dueño de ChatGPT puede crear otro celular mejor que los de Apple, mejores productos y como que toda mi plata puede desaparecer, ¿no? Entonces, sí siento que decir que porque la bolsa va a subir deberíamos de comprar acciones, como que no, No, no me porque parece tanto, ¿no? Pero, pero bueno, ya, esa es la pregunta. te respondo. Tal vez no he sido claro. Cuando uno gestiona portafolios hay dos fuentes de retorno, ¿ya? Lo que es el beta y lo que es el alfa. El beta está asociado a riesgo sistemático, riesgo de recesión. Y para ello, para comprar eso, tienes que comprar un portafolio que esté bien cargado en eso. Y es un portafolio, no una acción individual. Es decir, cuando yo me refería que en el largo plazo siempre iba a subir, yo me refiero a un portafolio diversificado de acciones que están bien cargadas en ese riesgo sistemático. Por ejemplo, el S&P 500. No me refería a Snapchat, una acción individual, efectivamente, en 10 años puede quebrar. En ese S&P 500, tal vez una puede quebrar, 2, 3, 4, 5, pero entran otras. ¿Me sigues? Entonces, la teoría está asociada no a una acción individual, sino al índice diversificado, ¿no? Entonces, en el largo plazo, ese índice diversificado tiende obviamente a tener recesiones, cae, ¿no? Ese índice 500 acciones, entonces quiebran 15, por ejemplo, entran otras 15 al índice y eso comienza a rebotar. A eso me refería, no a una acción individual. Cuando uno de ustedes compran una acción individual, hay bastante, lo que tú dices, ese riesgo idiosincrático propio de la empresa, que le fue muy bien porque el gerente financiero era muy bueno, el gerente comercial, etcétera, era muy bueno, pero pasaron 10 años y lo hicieron mal y quiebra. Eso pasa y pasa seguido. Pero eso es si es que tienes una acción o dos o tres, ¿no? Mi recomendación, si tú quieres gestionar, es tener un portafolio diversificado. A mí me gusta tener el S&P 500 como el core, la base, y satélites. Tú cómprate, no sé, una, dos, tres acciones que te gustan, pero como algo de corto plazo, ¿no? En el largo plazo tienes ese índice diversificado, que es como digo, para mi hijo, yo no creo que el S&P 500 quiebre acá el 2050. Tendría que pasar algo grande en Estados Unidos, que Estados Unidos quiere la bolsa americana, ¿no? Todo puede pasar, ¿no? Pero en el largo plazo, y a largo plazo no me refiero de 10 años, ¿ah? 40, 50, 60, 70 años, esto siempre es rebotado, ¿no? No sé si te convencí. Invierte, tienes esa curiosidad, dale. Con $100 podrías entrar a invertir y puedes hacerlo, ¿no? Sí. ¿Una pregunta más tenemos ahí? Sí, yo tengo una pregunta para el señor Orlando. Me interesó mucho el tema del proceso de asignación de activos. Y como usted mencionó, bueno, los tiempos han cambiado, bueno, han cambiado un poco. El paso a la tecnología y todo el tema de mucha información que ahora tenemos, por ejemplo, en el proceso de análisis sistemático, entiendo que ahora ya esos procesos los delegamos a las máquinas. Procesan mucha información y así podemos encontrar, no sé, momentums, que es, bueno, yo lo entendería como tal vez, o sea, No, puedes hablar más fuerte, no te... buscar momentos en los que oportunidades de inversión, o sea,
como usted menciona. Entonces, ¿en qué sentido estos procesos, por ejemplo, análisis sistemático, análisis técnico, ya se le ha delegado a una computadora en la que nosotros simplemente tenemos que, no sé, verificar si es correcta esta información y ya simplemente dar el visto bueno o no? Y está derivado. Sí, en el mundo desarrollado ya hay robots que hacen esto. Que lo hacen. El tema es, primero son propietarios. Es decir, en ese rama de gestión de portafolio, quien descubre algo no te lo cuenta, ¿no? No, quiero mi paper, publicarlo, no lo va a publicar en un paper para que tú lo copies, ¿no? Ese es de él y con ese grueso de información genera el dinero, ¿no? Pero eso no es algo nuevo, eso existe ya hace varios años, ¿no? Estos clases de robots que lo que buscan es aprovecharse ineficiencias, ¿no? Como le decía, tarde o temprano todo el proceso puede ser sistemático, sí, lo puede ser. De hecho, hay un hedge fund que a mí me gusta que se llama AQR, Applied Quantitative Research, pueden googlearlo, hay muchos white papers que te enseñan como así, como para brutos, ¿ya? Así como que alguien que no sabe nada para entender los procesos sistemáticos, ¿ya? Y luego van comenzando a hacer todo más elaborado, y es es un sistema, como un robot, ¿no? Sí, yo creo que hay un riesgo en mi profesión, ¿no? Que venga pues ese robot, pero siempre, yo digo, siempre hay un criterio humano, un juicio de valor, ¿no? Ese feeling que tenemos nosotros, que todavía en mi opinión el robot no lo tiene, pero el futuro no lo conoce nadie, eventualmente eso ayuda. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Quería, justamente, tenía una pregunta vinculada con eso, ¿no? Porque la pregunta es para los estudiantes que se están formando, digamos, y que eventualmente, digamos, saldrán al mercado laboral en algunos años. Pero la pregunta es hasta qué punto, ¿no? No sé si eres tajante en esto de la predicción, digamos, de que, claro, se automatizan muchas cosas, ¿no es cierto? Pero hasta qué punto, digamos, por ejemplo, se dice que los dentistas, los médicos dentistas no van a ser reemplazados porque es algo muy fino y el robot no puede hilar fino, digamos, en este caso. En el caso de los portafolios, ¿cómo le decimos a los muchachos que sí hay espacio o no hay espacio, digamos, para que un robot nos reemplace totalmente o parcialmente, o por lo menos en el tiempo de vida relevante, digamos? ¿Cuál serían, en todo caso, digamos, las habilidades o las cualidades que deben tener, digamos, para que de alguna manera no sean rápidamente relevados o, ¿no? O sustituidos por el robot, ¿no? O sea, Mira, de su experiencia, ¿no? Adelante. En mi opinión, ya su generación tiene que tener como dado que tienen que tener esas herramientas de programación. Lo que en mi generación era, wow, yo lo sé, pero no todos, ahora es un must, ¿no? Cuando en caso buscamos contratar practicantes, ya deben de saber programar, ¿no? Y ahora incluso ya ni tanto, el ChatGPT lo hace. Ustedes ponen ChatGPT y te lo programa, pero tienes que saberlo leer al menos, ¿no? Yo estoy a favor de eso, úsenlo. Y esta herramienta ayuda bastante. El tema es que si no sabes de finanzas, de la teoría, no sabes qué preguntarle. No sabe qué sale también. Claro, y puedes cometer errores teóricos, usar el KPM cuando no funciona en mercados como el nuestro. Entonces, no es culpa del ChatGPT, es culpa tuya porque usas y no sabes el modelo, ¿no? Entonces, tener bien claro la teoría te va a permitir poder rápidamente del modelo, del ChatGPT, de lo que quieran, y botar un resultado positivo, ¿no? A veces que los modelos de inteligencia artificial aprenden, Claro. ¿no? Aprenden de nosotros. Entonces, tenemos que tener bien clara la teoría para enseñarles y que ellos puedan resolver. Pero hay cosas que la inteligencia artificial, creo yo al menos, no va a poder reemplazar, ¿no? El análisis de sentimiento, por más que haya indicadores, hay un feeling detrás. El feeling, es el feeling del ser humano. Es la intuición, ¿no? Pero basada en experiencia, me imagino, ¿no? Claro, basada en experiencia. La inteligencia artificial puede aprender inclusive de nuestra experiencia, pero hay un feeling, pues, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? Tengo la sospecha de que va a pasar tal cosa en Estados Unidos. No lo sé, no hay nada, o sea, los modelos de predicción no te van a decir eso, ¿no? Pero hay algo, hay un hunch ahí que te dice, oye, creo que el señor Trump va a hacer algo, va a cometer una locura, ¿no? Y esa intuición es la que la inteligencia artificial no puede reemplazar. Y eso me lleva también a otra pregunta que estaba pensando mientras estaban presentando, es esto, digamos, entonces, gestión de portafolios es ciencia, arte, ambos, porque claro, a ustedes han mencionado premios Nobel, ¿no es cierto? Con lo cual, pues, hay fundamentos, ¿no? Pero al final parece que es un mix, ¿no? ¿Qué podrían comentar Sí, yo diría, sobre eso? en mi opinión, ¿no? más ciencia que arte.
mucho más ciencia que arte. Ujú. Hay otras ramas de la finanzas corporativas, por ejemplo. Yo veo hay más artes que ciencia, porque cuando tienes que evaluar algo, tienes que tener un montón de supuestos que te los sacas de tu experiencia, de otros sitios, y hay mucha subjetividad. Aquí en este campo hay poca subjetividad, es muy numérico. Yo creo que hay más ciencia que arte todavía. Ajá. Digamos, y hay cálculos medianamente sofisticados ahí en el camino, digamos, para hacer... Sí, ¿Qué nos pueden comentar sobre eso? Digamos, porque análisis. a veces cuando uno es alumno, cree que las cuentas, que los cálculos son como, bueno, en fin, para pasar los cursos. Pero bueno, ahora, ¿qué nos pueden contar ustedes sobre eso? El análisis técnico es fundamental, pero no es, claro, es único. Requiere más análisis de datos, requiere más análisis técnico, sí. Pero también hay algo de arte y de expertise, ¿no? Para encontrar los momentos adecuados. Yo por varios años dicté en el curso de extensión de finanzas del Banco Central, el curso de ingeniería financiera. ¿Ya? Y veíamos ahí los chicos cómo pataleaban, ¿y eso para qué me va a servir? ¿No? ¿Para qué voy a ver cálculo estocástico, derivado? Pues sí sirve, si uno realmente quiere hacer cálculo de derivados, hallar el valor, arbitrar, aplicas, ¿no? El tema es que en Perú no hay mucho espacio para hacerlo, ¿no? Y si lo haces, tienes que tener dinero para invertir, y para arbitrar no abiertas con un sol, arbitras con millones de dólares, entonces típicamente no tenemos tanto dinero para aprovechar esa herramienta. Entonces, ¿dónde lo usas en la práctica? En el mundo desarrollado. Terminas yéndote de Perú a aplicar eso pues en Estados Unidos, en Londres, ¿no? Pero sí hay harto espacio. Entonces, todo ese cálculo que ustedes han aprendido, que creen que nunca lo van a ver, sí se aplica. Sí tenemos un curso para eso. Sí, tenemos un curso para eso. Y bueno, llevarlo a la realidad, porque uno como lo dicta, claro. Sí, cuando yo lo dicto una maestría también, ¿y esto para? Bueno, sí. Lo que aprendí en el colegio incluso, no sé, un cuadrado de la suma de binomio, igual, cosas tan chiquitas se aplican. Ajá. Quería aprovechar para preguntar, esto de, Orlando nos contaba ante la pregunta de un estudiante, esto claro, que en un solo activo, pues evidentemente yo creo que incluso que la empresa desaparezca, ¿no? Evidentemente. Entonces, cuando tienes el S&P, tienes una cartera finalmente, ¿no? Que cae 1, 2 o 3, pero el resto no va a caer. Entonces hay tema estaba diversificado, digamos, el S&P ya per se, ¿no? Entonces me preguntaba, y los activos alternativos, que son, digamos, otro tipo, ¿cómo se maneja el tema de la diversificación ahí? Es igual, pasa lo mismo, Ujú. ¿no? ¿Qué particulares hay, digamos? Por ejemplo, si yo como persona quiero invertir en factoring, hay un montón de plataformas hoy día que te permiten invertir directamente. Entonces yo puedo ir y decir, ok, quiero comprar una factura negociable de Alicorp. Empresa grande, corporativa, no se va a caer. Ok, compro uno. Tal vez un riesgo un poco mayor porque me paga un poco más. Y compro una factura de una empresa metalmecánica que es más pequeña, digamos, con mayor riesgo. Alicorp y esta empresa metalmecánica. Tengo mis dos facturas negociables compradas. La segunda se cae. La empresa entró a un proyecto con el Estado, no pudo cumplir, entraron penalidades, no pudo pagar, cayó en default. Y yo tenía pues dos activos. Uno lo perdí completamente y el otro lo tengo ahí. Entonces perdí la mitad de mi portafolio. Mientras más diversifique el portafolio, mientras más instrumentos tenga, más diversificado está y menor es el riesgo, ¿no? Si en lugar de tener dos, tengo 20 facturas negociables distintas compradas y una se cae, pues eso aminora el riesgo. Pero claro, son riesgos que me va a pagar más porque es un mayor riesgo crediticio versus una de Alicorp, una de Gloria, qué sé yo. Pero tengo un portafolio más diversificado. Entonces, la figura es muy similar, ¿no? La idea de invertir en esos activos también es diversificar el portafolio de cada activo, ¿no? Tener uno solo siempre va a ser mucho más riesgoso, ¿no? Claro, el principio de diversificación se sigue aplicando, pero digamos a otro tipo de activos, finalmente. El concepto de diversificación de portafolio es universal, transversal para todos. Y es uno de los pilares fundamentales del portafolio, ¿no? Finalmente, ¿no? No sé si tienen alguna más, pero aprovechen, aprovechen, es una buena oportunidad para seguir haciendo preguntas. Cualquier cosa que quieran precisión. Ahí que tenemos otra pregunta más, por favor. Aquí.
Sí, tengo una pregunta para Omar. Es sobre, de cara al inversionista retail, por ejemplo, está siempre saliendo de que en los últimos 2 años ha sumado un montón, como 80.000 pequeños inversores o inversionistas retail que han entrado a la BVL, ¿no? Por montos pequeños. Entonces, lo que yo quería saber es, así como ya hay una gran apertura eh, de montos pequeños o, no sé, $100, $1.000, así, a través de estas plataformas, ¿a través de qué nuevas plataformas se podría invertir en activos alternativos como ha mostrado, de cara, ¿no?, al inversionista retail, o sea, de 1.000 a 3.000 soles? Eh, Hoy hay fondos de inversión, privados y públicos, que invierten en este tipo de activos. Eh, Algunos de ellos, muchos de ellos, digamos, tienen una barrera de entrada, ¿no? Te piden invertir por lo menos $5.000. Ya no es retail, ¿no? El retail es el 100 soles, ¿no? Tengo 100 soles y mañana invierto 100 más y a fin de mes otros 100, ¿no? Hoy día son pocos los que democratizan las inversiones de esa manera en el mundo de los alternativos, ¿no? Existen algunas plataformas donde tú puedes invertir directamente. Gasofin Smart, ¿no? Prestapyme, que también tiene una plataforma. Entonces, digamos, son en donde tú mismo tienes que evaluar tu riesgo de contraparte y tú mismo decides si inviertes o no. Existen muchos fondos privados. Nosotros somos un fondo privado, por ejemplo. Invertimos en factoring y en deuda privada. Y democratizamos. Decimos, ok, puedes ingresar a nuestro fondo privado a través de determinadas condiciones, con un capital pequeño. Claro, en la medida que esto se digitaliza, se puede democratizar más. Si yo hago un fondo privado y lo hago manualmente, puedo recibirte 100 soles manualmente, pero tendría que hacer eso con 1.000 personas. Entonces, para poder ser democrático realmente, tenemos que impulsar la parte tecnológica. Nosotros, por ejemplo, en Red Capital impulsamos la parte fintech y es el desarrollo de la plataforma, estamos en proceso de hecho, para que personas de a pie puedan invertir montos retail en este tipo de activos y que tengan visibilidad de toda la información, de toda la cartera, de cómo se maneja la morosidad, etc. Entonces, son pocas las opciones hoy en Perú. Y esto va a ir avanzando. Hay empresas que también estamos desarrollando plataformas digitales para que sea un mayor acceso y abriendo más productos también, ¿no? Deudas privadas, equity, real estate. O sea, se tienen que abrir muchos más productos para que la gente empiece a invertir en este tipo de activos. Hoy día lamentablemente son pocos. Es el gran problema. Y desde nuestra trinchera pues estamos trabajando para ampliarlo, ¿no? Gracias, Omar. ¿Algunas otras preguntas, comentarios? Ahí tenemos más preguntas. Atrás, por favor. Tenemos todavía. La juntamos ahora mejor y contestamos mejor en ronda. Mejor. ¿Va juntando las últimas preguntas ya? Sí, sí, adelante. Sí, yo quería preguntarle a Omar, bueno, eso de las inversiones alternativas, bueno, debe ser un poco, como dices tú, implica otro tipo de riesgos. Y yo quería preguntarte a ti, y bueno, quizás también a Rolando, ¿no?, que están en la industria propiamente, ¿cómo enfrentan ustedes ese tipo de, o sea, si para un inversor, no sé, retail, como le llamas tú también, puede ser un poco complicado entender los productos? ¿Cómo ustedes combaten o cuál es su posición o en qué forma les afecta ese tipo de personajes inescrupulosos que se aprovechan de estas cosas, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, estas inversiones en facturas, puede ser para algunas personas, por ejemplo, para mí, fueron en algún momento complicadas de entender. Y entiendo yo también que las noticias sobre, no sé, estafas, ese tipo de cosas, ya, o sea, más allá, no incluso de que haber tenido un retorno negativo, por así decirlo, esto puede afectar la reputación de los instrumentos o de las cosas que ofrecen. ¿Cuál, de qué forma afecta si en algún momento ese tipo de fenómenos pueden pasar con el paso del tiempo, quizás cuando se asienten mejor ese tipo de instrumentos, o simplemente es algo con lo que tienen que aprender a convivir
como industria. De hecho, ha pasado bastante. El año pasado, el caso más sonado fue el de Credit Corp, ¿no? Credit Corp Capital como fondo de inversión, como inversionista institucional, tenía varios millones invertidos en una gestora de factoring chilena, que era Sartor. Y iba muy bien, iba funcionando muy bien, los resultados iban acorde a lo esperado. Y de repente el equivalente a la Superintendencia de Mercado de Valores de Chile detectó que las inversiones que estaban realizando no eran factoring realmente. Eran créditos directos, facturas cruzadas entre relacionadas o empresas relacionadas al fondo. Entonces inmediatamente la superintendencia le dijo, hasta acá nomás, no operas más. Y obviamente eso generó todo y la noticia llegó, pues, la noticia cuando llega es terrible. Fondo de factoring, y dice grande, factoring, de Credit Corp Capital, pierde $100 millones, ¿no? Por malos manejos. El manejo, el control de ese tipo de noticias es muy delicado, ¿no? Porque si uno ve, como dice el retail, la persona de a pie, ve que eso pasa con un supercorporativo, dice, ¿por qué yo tengo que creerle a esta empresa de factoring chiquita que dice que está gestionando mi plata? ¿Por qué tendría que creerle? ¿No? Con eso tenemos que lidiar a diario. Es un gran problema, porque lamentablemente el caso de Sartor es peculiar, sí hubo una mala gestión, pero además en la industria también ha habido otras malas gestiones de empresas más chicas. Lamentablemente estos malos elementos perjudican la reputación de la industria. Golpean mucho al producto. Más que o sea, el producto es buenísimo, el producto viene creciendo sostenidamente desde el 2017, el año pasado se colocaron cerca de 40.000 millones de soles en facturas negociables. Entonces, es un producto que está súper bien posicionado, un producto que favorece muchísimo a las pequeñas empresas, tiene un impacto social, económico impresionante. Bien llevado, es un producto rentable, porque además al ser de la banca alternativa, las tasas que se cobran no son las tasas de la banca, son tasas superiores. Y como los pequeños empresarios tienen esta dificultad para acceder al crédito bancario, están dispuestos, tienen la capacidad de pagar estas tasas. Entonces es un producto rentable, crediticiamente sólido, porque estás adquiriendo una creencia de una empresa corporativa, no de la pequeña empresa, sino de la corporativa. Entonces es un producto muy sólido, pero este tipo de situaciones de malas gestiones sí afectan mucho la reputación. ¿Cómo lo manejamos? Con mucha educación financiera, lo que mencionaba. O sea, explicándole, es uno a uno, también esa es parte de la gestión del gestor de inversiones, de uno a uno, desde el que invierte 100 soles hasta el que invierte $500,000 de soles. Explicarle en qué inviertes, ser transparente con la información, presentarle tus reportes mensuales, trimestrales y decirles, este es el portafolio, invertimos en estas empresas, hemos tenido estos problemas de cobranza, no sé, esta es la concentración por sectores, la concentración por adquirientes, el índice de morosidad, o sea, darle toda la información, inclusive contarle los problemas y decirle, tuvimos un problema de cobranza aquí, fallamos en esto, fallamos en esta gestión de aquí, no confirmamos bien este documento. ¿Cómo lo corregimos? Hicimos una reprogramación, cobramos una garantía que teníamos digamos, en nuestra posesión y explicas todo el proceso de recuperación. O sea, con todo eso, siendo transparente, ayudas un poco a mejorar este golpe reputacional. Pues, ¿no? Difícil, ¿eh? Es duro, pero es chamba de todos los días. Creo que tenemos una última pregunta. Una última, creo que. Dos últimas más, entonces ahí tenemos también. Dos más. Las juntamos, por favor, esta vez. Las juntamos para abordarlas en conjunto. Mi consulta va un poco en línea con lo que mencionó, de hecho, era cómo consideran que el factor ética puede afectar el mercado de valores, considerando casos tipo Enron o el lobo de Wall Street. Son casos reales, pero que efectivamente hay rentabilidad, hay acciones, hay ingresos, pero cómo va de la mano esto con el tema ético, sobre todo con generaciones que están en camino y que en la universidad llevan un curso de ética. Pero, ¿qué tan importante es realmente esto? Para los dos. A ver,
Una pregunta, ¿hay otra pregunta más? ¿Había? ¿No? ¿Hay otra pregunta ahí? Bueno, mi pregunta era más enfocada al mercado de Lima. Tengo entendido por lo que comentaron que algunos acá los peruanos, o sea, son bastante adversos al riesgo. ¿Qué soluciones propondrían para aumentar las inversiones en el mercado de capitales en Lima y los activos alternativos y las inversiones en todo ese tipo? Aprovecho para complementar, hay una pregunta por Zoom que tiene que ver con eso, así la juntamos. La pregunta por Zoom dice, ¿consideran que el efecto del sentimiento depende del mercado? Es decir, que por ejemplo sea más relevante en mercados como Estados Unidos que en el Perú. O sea, ¿tiene que ver con eso? O sea, ¿esto es tan aplicable como en esos países como en el Perú? Esa es una pregunta de Zoom. Una más acá, de una vez, para Rolando, dice acá. Bueno, para Rolando dice, ¿cómo gestionar el sentimiento del mercado en renta fija? Dice, mostró que tiene algoritmos para renta variable. ¿Lo mismo se está aplicando para renta fija en el mercado? Bueno, esa es la pregunta que tenemos aquí. Eso. Creo. A ver, son 4, ¿no? A ver, la primera, en términos de la ética, es muy, muy, muy importante, ¿ya? Y eso no es algo reciente, sino hace del siglo pasado, ¿ya? Tan así es que el Instituto CFA, que es un instituto de los Estados Unidos que genera una certificación para manejar portafolios, da mucha importancia al tema de ética. Es más, muchos de los que jalan el examen es porque no pasan ética, ¿ya? Porque no es fácil. Hay que aprenderse varios principios de ética y aplicarlos a la vida real. Por ejemplo, yo en el pregrado llevé un curso de moral profesional, ¿no? Pero cuando llevas al portafolio, en la vida real uno gestiona en zona gris, ¿no? No es tan fácil, pero si uno realmente aprende bien esa parte ética, lo hace rapidísimo. Entonces es muy importante esa parte ética hoy en día. Ya, esa es la primera pregunta. La siguiente, en términos de adversos en Perú, efectivamente somos muy adversos y lo hemos sido, de que yo tengo uso de razón, por todo lo que nos ha pasado como país, ¿no? En mi opinión, quitar eso es como quitar el ADN del peruano. Es muy difícil quitar la aversión al riesgo. El camino que estamos siguiendo hoy en día como país es la educación financiera, ¿ya? Recuerdo, este año, en inicios de una charla sobre educación financiera, y para eso comencé a ver algunos números y me sorprendió qué bien el Perú ha ido en educación financiera relativo a Latinoamérica. Que no lo crean, los colegios peruanos, el Plan Nacional de Educación Estatal ha mejorado bastante, ¿ya? Y otros países nos toman a nosotros como un norte, ¿ya? Es decir, hay muchas personas que están saliendo de los colegios nacionales, el Plan Nacional, y ya saben de ahorro e inversión. En mi época era imposible, ¿no? Entonces, si estos jóvenes, esa es la encuesta SBS 2023, ya van mejorando, imagínense una encuesta de acá a 10 años. A más educación financiera van a comenzar a invertir más, ¿cierto o no? El incremento de uso aplicativo financiero es brutal en su generación. Por ahí decían, hace poco han invertido en la bolsa peruana bastante, ¿o no? Se recomendó mucho el puerto de Chancay y mucha retail comenzaron a comprar, ¿no? Y hoy en día se está usando mucho los aplicativos, ¿ya? Ustedes, y creo que eso ayuda bastante. Tecnología y educación financiera creo que va a ayudar mucho para la versión. Por lo demás, ya es el ADN del peruano, ¿no? De ahí, tercero, el sentimiento, si depende del mercado, no, el sentimiento no depende del mercado, el sentimiento va a ser positivo o negativo en función de cómo esté el mercado. El sentimiento, primero, es algo sistemático, siempre va a estar, ¿no? Entonces, va a estar seguramente positivo si las cosas van bien, negativo si las cosas van mal, pero no es que el sentimiento va a depender necesariamente de la condición del mercado financiero. Se refiere digamos, si esto es sentimiento, no es una cosa gringa, digamos, o de países desarrollados comparado con países como el nuestro. Por ahí va un poco el asunto. El sentimiento es algo global. ¿Recuerdas? En el 2018 se hizo un paper de unos chicos que hicieron cuánto afectaba el sentimiento local de cada país a las bolsas. El sentimiento de Uruguay en la bolsa de Uruguay, el sentimiento de Brasil en la bolsa de Brasil, ¿ya? ¿Saben qué terminó resultando? Que es el sentimiento de Estados Unidos que afectaba a Uruguay a través de una relación estadística, y eso afectaba a la bolsa de Uruguay. Es decir, el sentiment US es muy relevante. Si lo que pasa con Donald Trump te afecta a la bolsa de los países.
afecta el sentimiento local y eso termina afectando a la acción. Pero hay una conexión de todos los sentimientos, no solamente es en el mundo desarrollado, lo tienes en varios países. Y la última era renta fija y sentimiento. Efectivamente, hay un nuevo trabajo hecho por unos alumnos, por Camila de la Cruz y Braulio Carvajal, que vieron cómo el sentimiento en renta fija local, en dólares, sí está afectado por el sentimiento. Es decir, si el sentimiento de, no sé, Donald Trump asusta a la región, los bonos caen de valor, pero luego ciertos meses se recuperan. ¿Sí? La renta fija no solamente se mueve por fundamentos económicos de tasa de interés, sino también el miedo se traslada y se cuantifica. Eso es muy útil. Si ustedes quieren comprar bonos, el sentiment también se da en la renta fija. Omar, ¿puedes complementar algo de, creo que tienes Sí. algo sobre el sentimiento en el caso peruano que también... Sí, sobre las preguntas que hicieron. Primero el tema de la ética, que es fundamental. Y creo que no hay suficientes cursos de ética en la universidad. Es que esto es un tema más cultural, educación básica, familia, valores, ¿no? La ética se entiende, uno lee o va a sus cursos de ética, de deontología, en el CFA pues están los cursos de ética profesional. Es obvio, dicen, ¿no? Oye, esto es lógico, tiene que darse de esa manera, pero no se aplica en la vida real. Y esto es un tema cultural. Vemos a los políticos que están ahí, que ahí está el ejemplo. O sea, esa es la cultura, ¿no? Del país, no sé si de Latinoamérica también, y esto viene desde más atrás, desde temas de educación básica, ¿no? Formación en valores, y es algo que hay que atacar. Claro, desde la parte profesional, por supuesto, pero también hay que atacarlo desde la estructura, ¿no? Desde políticas educativas básicas, y esto pensando todavía en un largo plazo, ¿no? Esto es generacional. Es algo que tenemos, con lo que se tiene que luchar todo el tiempo. Hay otra pregunta sobre cómo incentivar las inversiones, ¿no? De acuerdo con Rolando, es educación financiera, básicamente, también desde la base, ¿no? El año pasado salió una ley que ahora obliga pues, ¿no? a los colegios a dar cursos de educación financiera en primaria y en secundaria. Hay un plan un plan educativo del Minedu, hecho por la SBS también, ¿no? Hay que impulsarlo desde donde estemos. De hecho, hace un tiempo estuve trabajando con unos colegas, o estamos trabajando en un proyecto de EdTech, ¿no? A través de tecnología, impulsar la educación financiera en colegios. Es algo que creo que vale la pena sumar esfuerzos y vale la pena tratar de extenderlo, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de incentivar todas cosas básicas como el ahorro, el saber entender cómo funciona un préstamo bancario, cómo funciona una tarjeta de crédito y cómo funciona una inversión. Inversiones tradicionales, inversiones alternativas, saber que existen muchas en el mundo y que digamos, tener conceptos básicos que les permitan a las personas retail analizar y entender los riesgos, ¿no? La pregunta del sentimiento también era... Sí, básicamente era si digamos, es relevante para el Perú, o solamente... Ah, sí, bueno, también es global, ¿no? Como comentaba, hace poco terminé una investigación sobre índices de sentimiento impactando a la bolsa local, a la volatilidad de los índices bursátiles. Y claro, es evidente que hay un efecto importante, ¿no? En mayor o menor medida, dependiendo del país, dependiendo del sector, pero creo que esto es transversal y esto es global. Y lo que pasa en los países grandes también es muy importante. Cuando estornuda Estados Unidos o estornuda China, nos resfriamos todos. Entonces, también va por el lado de la parte de la percepción, ¿no? Es básico, es fundamental y es global. Gracias Rolando, gracias Omar. Bueno, como saben, como se han dado cuenta, nos podemos seguir conversando, porque estamos con los expertos y vamos a seguir hablando de cosas. Y a mí también me surgen unas preguntas, pero creo que mejor lo vamos a tener que dejar acá. No se olviden que nos quedamos todos para la foto final. Les agradecemos a los que están aquí en el auditorio, también por supuesto a los que nos han acompañado por las redes sociales con sus preguntas y comentarios. Nos despedimos entonces de Rolando y Omar con un fuerte aplauso y les agradecemos por haber venido. Nos aproximamos para la foto. Este es el último viernes económico y financiero de este semestre. Nos encontramos el próximo semestre a la misma día y hora.
aunque en otra fecha. Atentos todos. Gracias.